En el video anterior definimos los valores RMS de las diferentes señales sinusoidales, tanto de la tensión como de la corriente. Los valores RMS, como ya decíamos, son unos valores efectivos, son unos valores que podemos decir que son como el verdadero valor que entrega una señal sinusoidal, que podríamos compararlo con una señal DC. Quiere decir, es la parte, no lo podemos llamar la parte de C, podemos decir que es el trabajo efectivo que esa fuente puede entregar. Entonces, si nosotros decimos que una fuente tiene 120 voltios RMS, entonces en realidad lo que tiene son, pues tiene una tensión efectiva de 120 voltios. En realidad la tensión allá puede ser mucho más alta, pero la efectividad de la señal es de 120 voltios. O quiere decir que una señal de DC de 120 voltios tendría la misma efectividad que esa señal AC. Listo. Ya con ese concepto de valores RMS podemos redefinir todas las ecuaciones que ya teníamos. En este caso miremos esta ecuación de potencia. Teníamos que la potencia aparente era igual al fasor de la tensión por el fasor de la corriente conjugado sobre 2. Pero este 2 lo podemos dividir en un raíz de 2 y en otro raíz de 2. Entonces sería el fasor de la tensión sobre raíz de 2 por el fasor de la corriente sobre raíz de 2 conjugado. Este fasor de la tensión sobre raíz de 2 entonces es el fasor en RMS, y la corriente sobre raíz de 2 es el fasor de la corriente en valores RMS. Listo, tenemos nuestra potencia en valores representados en valores RMS. Mire que es mucho más bonita, es la tensión por la corriente conjugada, todo en valor RMS. Ahora miremos nuestra potencia activa o nuestra potencia promedio, que antes la veíamos como el valor Bm por Im sobre raíz de 2 por el coseno de phi sub b menos phi sub i, que estos son valores pico, recuerden. En este caso, 2 lo podemos dividir por un raíz de 2 sobre b sub m y también otro raíz de 2 sobre i sub m, que esto es igual al valor de la tensión RMS por el valor de la corriente RMS por el coseno de la diferencia angular. Mire que nos estamos librando del 2 acá, entonces tienen que tener mucho cuidado si en algún ejercicio les hablan de RMS o de valores pico. Saber cuándo debe llevar el 2 y cuándo no debe llevar el 2. Con valores RMS no debe llevar el 2. Listo, ya definimos también la potencia activa, y la potencia reactiva está definida de la misma forma. Bm por Im sobre raíz de 2 por el seno de phi sub b menos phi sub i. Y este 2 se puede dividir en 2 raíz de 2. Y tenemos este primer término y este segundo término. Entonces, esta potencia es igual al valor de la tensión RMS por el valor de la corriente RMS por el seno de phi sub b menos phi sub i. Y esta es la expresión para la corriente B, para la potencia reactiva. Y listo. Eso es lo único que nos van a facilitar el cálculo, los valores RMS, en quitar ese 2 que teníamos ahí. De resto, para nada más vamos a ver los valores RMS, pero hay que tenerlos en cuenta, hay que tenerlos muy en cuenta, porque los ejercicios le van a decir a ustedes si tenemos que trabajar en valores RMS o en valores pico. Por último, para cerrar este video, es importante expresar que la potencia aparente, que como la tenemos aquí calculada, recuerden que esto consta de una parte real y una parte imaginaria, que la parte real es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva, y se puede expresar de esta forma: S es igual a la potencia activa más J veces la potencia reactiva. Ese es el número complejo, la potencia compleja como tal. La magnitud de la potencia aparente es igual a la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. Esta es nuestra potencia aparente. Y si nosotros graficamos esto en un eje real, en este caso eje real, y acá eje imaginario, entonces vemos que existe una potencia activa acá y una potencia reactiva, y que
este elemento es nuestra potencia aparente. Entonces nuestra potencia aparente también se puede expresar de forma fasorial. S es igual a la magnitud de S a un ángulo phi, a este ángulo phi. Y algo muy importante acá, con una identidad trigonométrica muy fácil, podemos ver que la potencia activa es igual a S por el coseno del ángulo phi. Eso es muy importante. La potencia activa es igual a S por el coseno del ángulo phi. Este coseno de este ángulo phi se le conoce como factor de potencia. Y el factor de potencia nos define en qué tanta proporción se convierte la potencia aparente en potencia activa. Esto es un número que va de 0 a 1. De 0 a 1. Entonces nos define, este factor de potencia nos define qué tanta potencia activa se nos va a convertir, qué tanta potencia aparente se nos va a convertir en potencia activa, y eso es muy importante. Nosotros quisiéramos que toda la potencia aparente se nos convirtiera en potencia activa, porque es la potencia que en realidad se va a consumir el circuito como tal. Quisiéramos eso, pero en realidad por lo general no sucede. Y eso sería todo. En un próximo video vamos a expandirnos un poco más en el concepto de factor de potencia. Hasta luego y que esté muy bien.